Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, miércoles 9 de julio. Hoy vamos a conversar con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Sigfrido Reyes. Buenas noches, Sigfrido. Bienvenido. Muy buenas noches, Nacho. Buenas noches a tu teleaudiencia. Un placer estar en este programa tan visto por la ciudadanía salvadoreña y con todo el interés de conversar sobre temas que son de mucha actualidad. Bueno, se conoció esta tarde, a media tarde, el nuevo fallo de la Sala de lo Constitucional que señaló que es inconstitucional el paso directo al Parlacen sin que medie de por medio una elección, aunque exista el tratado constitutivo del organismo regional que lo permite. Dice más el fallo que al no haber sido electos de manera directa no se encuentran legitimados para desempeñar tales cargos. La Sala pidió a la Fiscalía General de la República iniciar acción penal contra el expresidente Funes por no haber acatado la medida cautelar de la no juramentación. Dijo que el expresidente no podía representar al Estado salvadoreño y que no se le podían reconocer derechos y prerrogativas inherentes al cargo de diputado centroamericano. Sigfrido, ¿cómo ves este nuevo fallo de la Sala? Yo antes que hablar de ese tema, Nacho, quisiera tocar otro tema de gran actualidad, y es que hoy América Latina se ha visto reivindicada en el Mundial, y que la victoria de Argentina nos dignifica a todos. Me parece que es un evento deportivo, pero tiene también unas implicaciones morales, del orgullo de ser latinoamericano, y felicitamos a los hermanos argentinos. Sin duda. Porque salieron adelante de una prueba muy difícil, y así como ayer lamentamos que Brasil tuviese ese desenlace tan trágico, pues hoy felicitamos a Argentina y nos sentimos muy contentos. Vamos a felicitar entonces a toda la colonia y los embajadores de Brasil y de Argentina. Yo creo que los dos sí, realmente están en la simpatía del pueblo salvadoreño. Así es, absolutamente. Bueno, los temas que tú comienzas a tocar, ¿verdad? Sí. ¿Qué te puedo decir? Un nuevo golpe a la Constitución de la República, otro fallo arbitrario, alejado totalmente del derecho, tanto del derecho constitucional salvadoreño como del derecho internacional. Estaba hace unos minutos leyendo el comunicado de prensa de los señores magistrados, donde cuestionan la elección del presidente Funes, alegando que no fue electo de manera popular, por sufragio universal, directo, libre, igualitario y secreto, y por lo mismo declaran la inconstitucionalidad de su participación en el Parlamento Centroamericano. Yo solamente le pregunto al público que nos ve, cuando el presidente Funes, entonces candidato Mauricio Funes, fue a la elección del 15 de marzo del año 2009, él recibió, para empezar, 1.300.000 votos. Entonces, si vamos a hablar de voto popular, de legitimidad, de origen de su elección, hay 1.300.000 votos que están ahí, contados, registrados, auditados. Cuando él se postuló como candidato a presidente de la República, ya estaba vigente el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, que establece que después de ser electos y terminar su mandato, los presidentes pasarán a ocupar un curul en el Parlamento Centroamericano. Dicho de otra manera, cuando se votó por el presidente Funes, sabíamos, o al menos muchos sabíamos, que se estaba votando por él para presidente y en un acto diferido para parlamentario centroamericano cuando terminara su mandato. Entonces, ese alegato de que él no tiene detrás una elección popular me parece algo absolutamente descabellado, fuera de toda realidad, fuera de toda nuestra realidad histórica, ¿verdad? Sigfrido. Porque hay, la evidencia es incontrastable y me parece que es sumamente
descabellado el plantear que no tuvo esa legitimidad. Creo pues que es un nuevo fallo político motivado pero una consulta, políticamente. Tú dijiste, sí. Algunos sabíamos que lo estábamos eligiendo también para el Parlamento Centroamericano y utilizaste la palabra algunos. Entonces, bueno, no es exactamente ahí el problema, que la gente no tiene claro y no está siendo votado directamente para, como la Constitución lo exige, para ser diputado del Parlamento. El Tratado Constitutivo del Parlamento entró en vigencia hace ya más de 2 décadas. Y siempre que sea electo al presidente, se asume por la generalidad. Puede ser que alguno no lo sepa, pero la generalidad de la población sabe de que un presidente es electo a la presidencia de la República y que al final de su mandato va a ocupar un escaño. Lo hizo el presidente Cristiani, lo hizo después el expresidente Calderón Sol. El expresidente Flores, no sé si se juramentó, pero en todo caso habrá sido una decisión personal. El expresidente Saca, yo entiendo que no quiso ocupar su escaño. La señora Ana Vilma de Escobar sí la ocupó y estuvo muy activa en ese cargo. Entonces, alegar que no habían votos es como decir la señora Escobar no tenía votos y el señor Calderón Sol no tenía votos y el señor Cristiani no tenía votos, me parece una tremenda insensatez jurídica. Una vez más se pone de manifiesto que las actuaciones de los señores magistrados desbordan claramente el mandato constitucional, transgreden el espíritu y la letra de la Constitución, y siento yo que es más un arrebato político, una especie de revancha política, por que posiblemente el presidente Funes no fue de su agrado en su mandato, cosa que es extraña porque hasta el presidente Funes en un momento lo denunció. El magistrado ahora Florentín Meléndez hasta le estuvo pidiendo trabajo cuando ya era magistrado de la Corte Suprema y le pedía trabajo, digamos un trabajo extra, un trabajito extra para ganarse unos dolaritos extra. Aparte de ser magistrado de la Corte Suprema, le pedía trabajo al presidente Funes. El presidente Funes lo dijo en su momento. Entonces como que ahí hay un tema de personal de por medio. Luego hay otro ángulo que es importante destacar, y es que se está vulnerando una norma básica del derecho internacional. Y eso nos pone a nosotros como país en una situación muy delicada. El Salvador es suscriptor de la Convención de Viena, de allá de principios de los años 60, no estoy muy seguro si fue el año 62 o 63. El derecho internacional, la Convención de Viena sobre el derecho de tratados, donde claramente en uno de sus artículos se establece que ningún Estado podrá alegar algún elemento de su derecho interno para anular alguna disposición de un tratado internacional, y que los tratados se firman y se cumplen de buena fe. Fíjate, Nacho, yo quisiera que tú te imaginaras y que el público se imaginara qué sucedería si todos los estados, después de haber firmado y ratificado un tratado, se dedicasen a decir, esta parte ya no me gusta, esta sí me gusta, la otra la pongo en duda. Prácticamente estaríamos en una situación de la más absoluta inseguridad jurídica en la comunidad internacional. Afortunadamente los estados no hacen eso. Ahora tenemos una situación particularmente irregular en El Salvador, donde un grupo de magistrados se abrogan el derecho de romper con ese orden jurídico internacional y tratar de sabotear tratados que solemnemente ha ratificado el Estado salvadoreño. Y eso me parece que nos deja en un mal predicado, porque entonces, ¿qué país podrá confiar en El Salvador para suscribir tratados, convenios, protocolos? Porque a la vuelta de la esquina, unilateralmente, una autoridad salvadoreña declara que eso ya no vale y que tal parte vale pero la otra no. Entonces estamos entrando en un momento sumamente complicado, porque por derivación este tipo de decisiones afectan la integración regional, afectan la institucionalidad de esa integración regional que tanto nos ha costado ir construyendo.
Bueno, tú has dicho que la sala pretende legislar y que es una sala que está siguiendo agenda de grupos económicos del país. No hace mucho señalaste esto. Ahora está por elegirse a un magistrado de la sala, porque falta el número quinto, que puede ser también el futuro presidente. ¿Cuál es la idea de elegir a ese quinto? ¿Para qué? O sea, obviamente hay que elegirlo, pero ¿hay alguna esperanza que ese quinto pueda enmendar lo que tú crees que es un mal accionar de la sala? Bueno, yo creo que elegir al presidente de la Corte Suprema de por sí nos sitúa ante una realidad. No hay presidente de la Corte Suprema. Sí, hay un interino. Entonces, lo que tenemos es una figura que la Constitución no contempla. La Constitución no habla de presidentes interinos. La Constitución habla de un presidente de la Corte Suprema electo por la Asamblea, para ese fin, para ese cargo. Estamos en un esfuerzo desde hace pues, ya muchos meses en la Asamblea de resolver esta acefalía constitucional y hacerlo, pues primero para que haya un presidente de la Corte Suprema como lo manda la Constitución. Segundo, para que ese presidente o presidenta, según sea la decisión del Pleno, pueda hacer el esfuerzo de lograr darle a la Corte Suprema un rumbo y una cohesión y una seriedad que lamentablemente se ha visto muy desmejorada. Nadie desconoce de la situación precaria que se vive al interior de la Corte Suprema, de la misma Corte Plena, todas las diferencias que ahí se dan, hasta por situaciones aparentemente mínimas, porque pues al no haber un presidente que todos estén dispuestos a respetar, porque lo que hay no es un presidente. Hay un problema, que hay que resolver. ¿Se va a elegir pronto? Obviamente un presidente de la Sala Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia es un voto en medio de 5. Pero por lo menos yo esperaría que volviera la cordura, una voz de seriedad, que llamase a que se pare este tipo de violaciones tan gruesas a nuestra Constitución. Voy al corte y volvemos rápidamente. Sí que te quiero preguntar después del corte, ¿qué piensas de ese llamado de la sala a la Fiscalía para que inicie una investigación, para que inicie una sanción en contra del expresidente Mauricio Funes? Ya volvemos. Voy a preguntarle al presidente de la Asamblea qué le dice a él de que la sala le pida a la Fiscalía que inicie acciones penales en contra del presidente Mauricio Funes por no haber acatado la medida cautelar que habían emitido unos días antes de la juramentación. Mira, yo creo que el fiscal tendrá que evaluar con mucha frialdad y mucha sensatez esta pretensión de los señores magistrados. Pero está obligado a iniciarla, ¿no? Si se lo pide la sala. Bueno, el fiscal tiene que considerar todos los elementos. Acordémonos de que hay tratados internacionales de por medio. Está el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano y creo que el fiscal deberá de analizar con mucha seriedad, con mucha frialdad y tener mucha precaución de no prestarse a un juego caprichoso que, como repito, está políticamente motivado. Eso está a la vista de todo el mundo en El Salvador, y no dejar que la Fiscalía sea instrumentalizada para un propósito de orden político y hasta personal. Así que, sin haber analizado a fondo, porque apenas voy conociendo este comunicado, pero sí creo que el fiscal deberá de ser muy serio y muy ecuánime para no prestarse a ningún tipo de instrumentalización de la Fiscalía y del proceso de justicia. Salvador. Sí, creo que te necesito ir más rápido porque tengo muchísimos temas que hablar. Es que hace rato contigo. No me invitabas, entonces tenemos temas acumulados. Vamos a tener que hacer varios programas, pero hay dos cosas más que te quiero tocar en relación a la Sala de lo Constitucional. Una es que el reciente fallo sobre reelección presidencial, y el otro es el fallo que está pendiente, que tiene que ver con lo que se llama transfugismo, ¿ya?, de diputados de un partido a otro. En relación al periodo, a que ya la sala establece que el periodo inmediatamente anterior significa 2 periodos, o sea, significan 10 años, que un expresidente ni un ex vicepresidente no pueden buscar una reelección hasta 10 años. Algunos entendidos en la materia dicen que no solamente abarca al presidente este fallo
y a un vicepresidente, sino que también abarca a los ministros y viceministros y presidentes de autónomas. No sé si lo tenías claro eso, pero es la interpretación que está haciendo el Instituto de Estudios Jurídicos del fallo de la Sala de lo Constitucional. Bueno, otro caso más, o como se dice, otra raya más al tigre. Cómo se va degenerando la interpretación del texto constitucional. Yo sugeriría, Nacho, que invites acá a constituyentes. Todavía hay bastantes diputados constituyentes del año 83 que pudieran darte su versión de las cosas. Y yo no creo que alguno de ellos venga aquí a sostener que el espíritu con el que se estableció ese artículo, que se ha repetido sucesivamente en numerosas constituciones, haya sido de dar más allá de 5 años entre el término de un gobierno y el inicio del otro. Eso así se ha entendido en El Salvador toda la vida, así se ha interpretado. Pero bueno, ahora tenemos a un grupo de señores magistrados que, a diferencia de lo que indica el espíritu y la letra de la Constitución, entienden otra cosa. Como se ha dicho en los últimos días, los señores no leen lo que dice la Constitución, sino que ellos ven en la Constitución lo que ellos quieren ver, a su medida y capricho, lo cual nuevamente es una grave violación al mandato que se les dio por parte de la Asamblea. Me parece que no hay ningún elemento en la Constitución, Nacho, que permita esas interpretaciones abusivas fuera de todo contexto. Y como te repito, yo te sugeriría que invites a los constituyentes. Puede ser un tema interesante. Es un tema interesante porque... ¿Qué esperarías tú en relación al fallo sobre transfugismo? Mira, yo más o menos veo venir ese fallo. Te lo digo, hoy es un día, estamos a 9 de julio, ¿no? Yo creo que ellos intentarán a toda costa tratar de anular otra vez, de manera arbitraria y fuera de la Constitución, el papel de 5 diputados que ya no se sintieron a gusto con Arena, constituyeron un grupo parlamentario y tratarán de una manera u otra de deslegitimarlos. Y me atrevería a decir, porque como ya perdimos la capacidad de asombro ante lo que pueden hacer en ese desenfreno, a destituirlos. ¿Con qué propósito? Con que Arena vuelva a tener 5 diputados más. O sea, yo entiendo la jugada política, la van a disfrazar de cualquier lenguaje pseudo jurídico para cumplir con esa agenda política de esos grupos que, como yo lo he dicho en otros momentos, son los que están dominando la agenda de estos magistrados. Okay. Bueno, son temas que se pueden tocar con muchísimo tiempo y son interesantes. Tengo que ir a otros temas, definitivamente. Hay uno que fue muy sonado en los últimos días, que fue el desafuero de la diputada Ana Vilma de Escobar. Para algunos, principalmente para los diputados del Partido Arena, aquí hubo una transgresión de las normas de la misma Asamblea Legislativa, del comportamiento orgánico de la Asamblea, porque no se tomó en cuenta el dictamen de la comisión. Yo incluso tuve oportunidades de algunos diputados, no areneros, sino que de otros partidos, que me decían, previamente me decían, si lo que uno que puede ocurrir en esa plenaria, me dijeron, es que se vote el dictamen. Y si se está en contra del dictamen, pues el dictamen debería volver a la comisión o archivo. Pero lo que no se puede hacer es conocer el dictamen. Bueno, quisiera primero decir que yo, sinceramente, me da pena por la exdiputada o diputada desaforada, pues porque su situación legal ahora está en un estado donde no ha dejado de ser diputada, pero no puede actuar como diputada. Será un tribunal quien decidirá si ella faltó a la ley, cometió delitos, y si se le sanciona, pues entonces ella dejaría de ser diputada. Si el tribunal decide lo contrario, pues se le restablecerían sus derechos.
Digo, me da mucha pena porque creo que llegar a estos extremos en materia de procesos de antejuicio es algo triste, diría. No tenemos, ni nunca hemos tenido ningún problema personal con la señora Ana Vilma Escobar. La respetamos como mujer, como persona que se dedica a la política, pero lamentablemente ella cometió un error muy grave. Y a juicio del expresidente Funes, un delito contra su honor, contra su imagen. Hoy leía un artículo de opinión de Joaquín Samayoa en la prensa gráfica que señalaba, calificaba de hipocresía el actuar principalmente de los diputados que votaron a favor del desafuero de Ana Vilma Escobar. Decía hipocresía y doble moral, porque obviamente los diputados son los que más se han dedicado permanentemente a hacer injuria, calumnia y nunca, digamos, cierto, ellos han sido los que han dicho esto no se puede hacer. De cuando acá dice, hoy día los diputados están estableciendo una nueva moral que no se la ha visto antes. Mira, aquí no estamos hablando de moral, estamos hablando de legalidad y de delitos. Yo, pues, las opiniones del señor Samayoa me tienen sin cuidado. Todos sabemos para quién escribe y qué intereses persigue. El proceso que se dio fue un proceso en el marco constitucional y además en el marco reglamentario de la Asamblea Legislativa. Una comisión estudió el caso por más de 60 días o 60 días exactos. Llegaron a cierta conclusión. En el pleno, el fiscal de la comisión propuso que ese dictamen no se aceptase y que al contrario se desaforase a la diputada Escobar. El procedimiento parlamentario, que lo conocen todos los diputados, no tengo yo por qué volver a explicarlo, establece que cuando hay una situación donde hay una propuesta, llamémosle, que se aleja de lo que originalmente se ha propuesto, se vota esa moción, ¿verdad? Y al no ser aceptada esa moción, pues volvemos al punto que originalmente se había propuesto, se vota también, pero y puede ser... ¿Bastaba con la opinión del fiscal que se había nombrado? El fiscal que era otro diputado. No bastaba. Con esa opinión como para decir que el trabajo de la comisión no servía y se podía dejar de lado inmediatamente. No bastaba, por supuesto. Por eso quien decide es la Asamblea, no es una comisión. Una comisión te puede hacer propuestas y eso sucede habitualmente en la Asamblea, Nacho. Las comisiones dictaminan, se les dice, miren, ese dictamen no nos parece, ese dictamen síganlo discutiendo. Ese dictamen tiene ahí puntos en que un grupo no está de acuerdo, se vota y en el pleno se cambian disposiciones o propuestas que venían en el dictamen. Entonces eso es normal. Lo que se dio pues es que la Asamblea decidió. No ha habido ningún tipo de alteración a los procedimientos reglamentarios. Al contrario, se ha cumplido. No ha habido, si la diputada, como ha dicho, va a recurrir a instancias judiciales, sala constitucional, tengo entendido. ¿Tú crees que la sala no va a encontrar una violación? No hay ninguna violación. Por supuesto que los señores de la sala, conociendo su manera de actuar, pues estarían encantadísimos de tirarle un salvavidas a la señora de Escobar. No me cabe ninguna duda. Aunque no haya habido ninguna violación, como no la ha habido en numerosas situaciones donde ellos han sentenciado lo contrario. O sea que a mí no me extraña. Y no me extraña que de aquí a mañana salgan en una especie de salvataje. Pero la Asamblea ha actuado según la Constitución. Y la Constitución establece un procedimiento de antejuicio que se cumplió de manera escrupulosa. La Asamblea conoció, debatió, hubo oportunidad para la Fiscalía, hubo oportunidad para la defensa, hubo oportunidad para que la indiciada expusiera sus argumentos. Creo que ella perdió una preciosa oportunidad de disculparse, de aceptar que había cometido un error. Y como se había dicho y lo dijo nuestro secretario general ese mismo día, yo lo dije desde el momento en que ese caso llegó a la Asamblea, Nacho, esto se resuelve con una disculpa. Esto se resuelve
como se resuelven estos temas donde se involucra el honor de una persona, una disculpa genuina, una disculpa Yo quiero sincera. preguntarte algo que he escuchado mucha gente preguntarse, porque es lo que nosotros los ciudadanos sabemos. Sabemos que un diputado se puede desaforar por un delito grave, no por un delito leve. ¿Ya? Yo no sé si la injuria es un delito grave, tengo entendido que no. Ya hay una experiencia reciente y un fallo de la sala con el diputado Samayoa, por el cual la Asamblea hoy día tiene que pagarle todos los sueldos que no le pagó durante todo el tiempo que estuvo fuera. Yo no sé si hoy día están aprovisionando el sueldo de la diputada Escobar, porque podría pasarle nuevamente a la Asamblea el mismo caso del diputado Samayoa, que al final... Son situaciones distintas. Son situaciones distintas, pero caso, la ley no señala que el desafuero es solo para delitos graves. En el caso del diputado Samayoa, el sistema judicial dictaminó que las acusaciones o los delitos que él pudo haber cometido eran menos graves. ¿Cuándo son menos graves? Cuando la pena de cárcel es menor a 3 años. En el caso, digamos, de injuria y calumnia también. En el caso de la calumnia, yo entiendo que hay penas mayores de 3 años. Entonces no califica como menos grave. ¿No califica? No califica. Ok. Así que no se podría aplicar esa misma analogía. Sí. Ahora, repito, nosotros no hemos enjuiciado a la señora Escobar. Nosotros simplemente establecimos que había lugar a formación de causa, que la acusación hecha por el expresidente Funes tenía serios indicios, bases de credibilidad, pero eso se lo dejamos al sistema de justicia. Será allá la Cámara de lo Penal la que tomará el caso, escuchará de nuevo a ella, escuchará al expresidente Funes, escuchará a los abogados de ambas partes y dirá: la diputada de hoy para adelante tuvo debiera sentarse ese precedente que cualquier diputado que injurie debe ser desaforado. Yo creo que no hay diputado o funcionario que gocemos de este fuero que estemos amparados bajo un manto de impunidad. Debe desaforarse un diputado que injurie. Si ha cometido delitos, se tiene que desaforar. Y finalmente pasará este tema. Recordemos el artículo 6 de la Constitución, Nacho. El artículo 6 dice claramente y establece la libertad de expresión. Pero a renglón seguido dice que aquel que, haciendo uso de este derecho, lesione el honor, será responsable conforme a la ley. No dice punto y aparte, excepto los diputados. En el mismo sentido, ¿debe ser desaforado el diputado Dawison? Ese es un tema que está todavía en la comisión de antejuicio, que es otra comisión que ha tenido que prorrogarse porque no habían terminado su trabajo. Yo no puedo anticipar la opinión de la comisión. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Tenemos muchos temas que hablar con el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Ya volvemos. Bueno, aún tenemos varios temas, vamos a tratar de ir un poquito rápido para poder tocarlos todos. No puedo dejar de tocarte una permanente queja del Partido Arena en relación a lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, que es lo que ellos llaman la aritmética política, por el cual, digamos, deciden ellos se está socavando el sistema democrático del país. En la Asamblea se aplica una aritmética política, no se aplica un juego de ideas, una negociación, todo lo que significa, digamos, cierto, este tipo de maniobras para la democracia, ¿no? Me parece que no tienen razón. Fíjate que nosotros en esta legislatura que lleva ya 2 años y un par de meses, hemos aprobado un sinnúmero de leyes, cantidad de reformas a leyes, decretos, etcétera. Y yo te puedo asegurar estadísticamente que un 90 o 95% de todo eso se aprueba con la voluntad de todos los grupos parlamentarios, incluyendo Arena. Que el trabajo que se hace en las comisiones es un trabajo sumamente incluyente, donde hay debate, donde hay comparecencia de funcionarios, de los interesados en una ley, del sector privado, de las ONGs, de todo. Cuando un dictamen se lleva al Pleno, por lo general, y más del 90% podría afirmar, se lleva bajo un sentido o una base de consenso. Por supuesto que hay otras que no pueden esperar a que Arena les dé la bendición, por razones de que no podemos estar paralizando el país en función de una agenda particular de un partido. Y hay situaciones donde Arena simplemente en ese debate, en esa discusión,
no logra convencer a los demás. Y no podemos, porque sería faltar a la democracia, esperar que hasta el último partido y hasta el último voto de Arena esté listo para concurrir en un tema o en otro. Así que yo entiendo su situación anímica a veces, que se sienten pues mal, se sienten frustrados, pero la democracia así funciona, en este parlamento y en todos los parlamentos del mundo, y no deberían ellos de expresarse de una forma que no se corresponde con la práctica que hacemos en la Asamblea. Yo te puedo decir, mira, en materia de leyes, de reformas, de nombramientos incluso, generalmente logramos consensos, pero hay puntos donde no se logra el consenso con Arena y la Asamblea finalmente tiene que decidir, tiene que resolver, y como en cualquier sistema democrático, la mayoría termina estableciendo decisiones que no se logran establecer por consenso. En el caso de la elección de Corte de Cuentas, que hay que decirlo que ya está céfala, sí, o a partir del día, no, al día de de este ayer, día, a partir del día de hoy, ya cayó en acefalía, obviamente requiere una elección inmediata. ¿Se podrá dar el día de mañana esa elección? Fíjate que no lo descarto, porque ayer la subcomisión que está estudiando este proceso dio un paso bastante significativo al depurar una lista que venía larga. Y quedó en 9, me parece, ¿no? Inicialmente era de 70 y algo. La redujeron a 30. Ahora está en 9. Yo esperaría que mañana podamos hacer un esfuerzo de entendimiento y someter una propuesta al Pleno. Me parece que ahí entre esos 9 profesionales hay 7 hombres, 2 profesionales mujeres, todos con grandes credenciales en materia tanto de auditoría, contabilidad, economía, derecho. O sea, tienen perfil. Han llenado los requisitos. Mañana. Podría ser mañana. Esa cefalía en una institución tan importante como la Corte de Cuentas. Mañana también podría entrar la reforma fiscal. Por ahí he escuchado. Sí, hemos estado en un esfuerzo tanto dentro de la Asamblea como el Ejecutivo con los partidos políticos para tratar, primero, de explicar en qué consiste esta reforma. Segundo, en escuchar. Y si hay propuestas que a juicio de algún partido mejoren la redacción de esas reformas, pues son bienvenidas. Estamos en ese esfuerzo y yo espero que mañana pueda ser un día en que esto se lleve al Pleno. Pues si no sucede, pues continuaremos, perseveraremos. Lo que no podemos evitar de constatar es que el país está en un momento donde se necesitan más recursos para sostener todo el esfuerzo de una política social activa. Ahora, sí, para sí. poder apuntalar y fortalecer la lucha contra la delincuencia, las obras de infraestructura, etc. Es un momento crítico porque de otra manera hay programas que podrían quedar desfinanciados. Y yo creo que el pueblo no se merece eso, sobre todo los sectores más vulnerables que no se merecerían. Si mañana pudiera ir al Pleno, es porque están los votos. Obviamente, ¿para aprobarla? Claro. Pues primero tiene que haber un dictamen. Habiendo dictamen, pues se entiende de que ahí se recoge un sentimiento mayoritario y si es posible un consenso. ¿Y las negociaciones con los demás partidos, aparte del FMLN, ya están avanzadas? ¿Ya hay mayor como te repito, hemos estado en un esfuerzo tanto en el seno de la Asamblea, evacuando dudas, evacuando inquietudes. También entiendo que el presidente de la República instaló una mesa técnica para que allí el ministro de Hacienda y otras autoridades pudiesen explicar en detalle. Yo entiendo que ese proceso no se ha detenido y esperaría que si se dan las condiciones, esto pueda ser tratado el día de mañana, y si no se puede, pues vamos a continuar. Bueno, lo que no podemos dejar es señalar la urgencia de que haya una reforma que le dé más recursos al fisco. Exacto, parece que hay urgencia, digamos, en que mañana pueda entrar al Pleno. ¿Por qué se creó la Comisión Soberanía y qué es lo que se busca?
Te agradezco la pregunta, Nacho, porque creo que es importante informar al país sobre la situación que vive el Estado salvadoreño en materia de amenazas a nuestra soberanía, en una dimensión que algunos ni siquiera se imaginan. El tema no es la Isla Conejo, aunque la Isla Conejo es muy importante, porque es un espacio de nuestro territorio nacional ocupado militarmente por un Estado vecino, que lamentablemente esa ocupación militar se ha prolongado y que ahora vemos una escalada de parte del gobierno de Honduras para consolidar una situación que de hecho es violatoria a nuestra soberanía. Ya no se contentaron con tener tropa estacionada, sino que comenzaron a construir infraestructura, embarcaderos, helipuertos, han declarado que esa zona la van a convertir en una zona turística, e incluso escuché un anuncio de un funcionario hondureño que hablaba de que van a construir un puente desde su orilla continental hasta el islote Conejo. Yo creo que estos son gestos sumamente inamistosos. Sale carísimo, no creo que sea tan real eso. Bueno, pero bueno. Uno esperaría que la gente no haga cosas irrazonables, ya, pero se hacen. Entonces la comisión pero luego tenemos... ¿Para buscar acercamiento o para qué? Mira, en primer lugar nosotros queremos tener clara la situación para poder coadyuvar al esfuerzo del Ejecutivo. Quien dirige la política exterior por Constitución es el órgano ejecutivo y es el presidente de la República. Sí. Pero nosotros creemos que la soberanía del país sobre sus espacios territoriales, sean en el continente, sean insulares o marítimos, se tiene que defender. Nosotros tenemos mucho más espacio territorial en el mar que en el continente. Y todo eso está de alguna manera u otra vulnerable. No tenemos cómo proteger eso. Por supuesto está el tema del Golfo y también no podemos obviar que hay pretensiones de Honduras de cercenar una buena parte del mar territorial y de la zona económica que le corresponde a El Salvador en el Océano Pacífico. Estoy seguro que si le preguntáramos a la mayoría de los entendidos en esta materia cómo se protege un territorio, y la respuesta va a ser armándose y teniendo un poder militar que impida, digamos, a lo menos persuasivo, que impida un ataque o ese tipo de acciones por parte de otro Estado. Sí, pero no es la única vía, aunque no es nada despreciable. Debe ser parte del poder de un Estado, el saber que puede defender, y para eso tenemos una Fuerza Armada que tiene esa misión constitucional. Pero vamos a mucho más que eso. El Estado tiene que proyectar su soberanía con acciones que incluyan la protección del ambiente, el desarrollo de la gente, las comunicaciones, la educación, la salud, la protección de nuestra fauna marina. Nosotros tenemos unas inmensas riquezas en nuestros mares. Hay que prepararse para eso. Pero hay que defenderlas de manera integral, haciendo énfasis en que la política de El Salvador es una política de paz. Ahora, me llamó la atención que cuando se dijo que el presidente de Honduras, Hernández, venía al país a un evento de NADE, de la empresa privada, diputados del FMLN, y tú también dijiste que no era bienvenido, que no debía llegar aquí. ¿No es una situación un poco complicada? Porque yo no sé cómo podemos arreglar las situaciones si un partido político en el gobierno está diciendo que un presidente con quien vamos a tener que conversar seguramente no es bienvenido. No, en primer lugar yo nunca he dicho eso, Nacho. Creo que... Así lo han recogido algunos periódicos. Bueno, los periódicos no siempre dicen la verdad y generalmente suelen deformar declaraciones. Nunca he dicho eso. Sí dije que si el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, venía al evento de NADE y si yo tenía la oportunidad de conversar con él, le iba a expresar el malestar que hay en El Salvador por las acciones de su gobierno, que nos considerábamos agredidos y que debíamos de buscar salidas pacíficas, negociadas a esta situación, que lo menos que nosotros queremos es tener una tensión con Honduras. Es un pueblo hermano, vecino de toda la vida. Nunca hemos irrespetado la figura del presidente de Honduras. Yo a él lo conozco desde que era diputado, nos hemos relacionado en distintas situaciones. Creo que el pueblo hondureño lo eligió y bueno, pues respetamos
su investidura y su autoridad, pero también creemos que no puede seguir manteniendo una política agresiva contra nuestros intereses, contra nuestro país y contra nuestra soberanía. Vamos al corte, nos quedaron pendientes dos temas que quiero ver si toco entre medio de las preguntas y comentarios del público. Ya volvemos. Buenas noches, Francisco Bonilla. Señores, muy buenas noches. Vamos a iniciar en Facebook con Rodrigo Sandoval. Dice felicitar al presidente de la Asamblea porque se están tratando temas de interés nacional, como el caso de la corrupción de Arena y la soberanía de nuestro país con la creación de la Comisión de Soberanía y Desarrollo Territorial. Uno de los dirigentes de los vendedores del centro de San Salvador, Javier Cortés, dice, pregúntele por qué, si por mucho tiempo defendió a capa y espada a todos los sindicatos y hoy que está en la Asamblea quiere desbaratar el sindicato interno. Gracias, dice Javier Cortés. Jorge Méndez dice, o sea que una misma votación garantiza 2 puestos. Por favor, nadie sabía eso, dice respecto a la elección del presidente Mauricio Funes. Dice Larisa Roca, me parece que al expresidente Funes se le quiere perjudicar cuando deberíamos de agradecer cómo persiguió la corrupción. Miguel Garay dice, si la comisión dijo que no había delito, ¿por qué siguen con la persecución política? Roberto Martínez dice, los magistrados de la sala son una verdadera esperanza para el país, son agentes de cambio, plantea. Edgar Pinto dice, lo que no entiendo es por qué tenemos que acatar sentencias cuando hasta los de la sala constitucional reconocen que se equivocan. Ricardo García dice, el órgano judicial deja mucho que desear con esas resoluciones políticas. Carlos Vázquez dice, señor Reyes, la democracia funciona con división de poderes y el mandato de la sala se lo ha dado el pueblo a través de la Asamblea Legislativa. Karen Moreno dice, ¿qué tan necesario es el fuero? Andan varios diciendo que quieren promover quitarlo. Dice la diputada del Partido Arena, Marta Evelyn Batres, el presidente de la Asamblea tiene la responsabilidad de conducir el pleno legislativo apegado a ley y no a lo que convenga. Elba Martínez dice, ¿qué pasará con Sigfrido Reyes para las próximas elecciones? ¿Se lanzará a diputado o tiene otras aspiraciones? Pregunta Elba Martínez. Bueno, y hay otra cantidad importante de preguntas, pero vamos al estudio para las respuestas respectivas. Bueno, qué bueno que hizo la última pregunta, porque también yo se le iba a hacer y vamos a dejarla para último. A ver, ¿desbaratar es la intención del presidente de la Asamblea, desbaratar el sindicato de la Asamblea Legislativa? No, de ninguna manera. Todos sabemos que el derecho a la sindicalización es reconocido, no solo por nuestra Constitución, sino también por convenios internacionales que hemos firmado. También entendemos que esos derechos tienen límites, no son absolutos, y la ley, los convenios de la OIT, la Constitución establecen esos límites. Media vez todo se haga en el marco de la ley y respetando las normativas de la misma, los que deseen agruparse en sindicatos lo pueden hacer. No tenemos ningún problema con eso, siempre y cuando se apeguen a la ley. Sobre estas otras... ¿El sindicato de la Asamblea no se ha apegado a la ley? Fíjate que no. Fíjate que ¿Ese es el problema? Ese es un problema. Entonces, ahí hay una situación jurídica que se está dilucidando y cuando tengamos eso perfectamente claro, entonces podemos decir si hay sindicato o no hay sindicato. Hoy por hoy es una pregunta abierta. ¿Persecución política, dicen, por el caso Aregundo? Sí, también lo mencionaron por el caso del expresidente Funes. Mira, lo de la señora Escobar yo lo he explicado bastante desde el principio y concuerdo con la diputada Marta Evelyn Batres que hay que dirigir con responsabilidad la Asamblea y sobre todo las plenarias. De eso se trata en buena medida la responsabilidad del presidente. Y yo siempre le digo a mis colegas, atengámonos al reglamento interno, no pretendamos abusar. Hay colegas que hablando de un punto se quieren pasar a otro que no tienen nada que ver con el tema, se les tiene que llamar al orden. Hay colegas que quieren abusar del tiempo cuando ya el tiempo se ha agotado y todo eso está previsto en el reglamento. Entonces nosotros hacemos una aplicación rigurosa del reglamento y también, hay que decirlo, a veces tenemos gestos de flexibilidad, porque tampoco la norma puede ser tan llamemos rígida que no permita que un diputado o diputada termine de expresar una idea. ¿Qué te pareció cuando una diputada de Arena en la última plenaria, cuando se estaba desaforando Ana Vilma, dijo que te parecías mucho a Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela? Bueno, quizás ella lo conoce, yo apenas
Una vez lo saludé, a Diosdado, en el funeral del presidente Chávez. No sé por qué hace esa comparación. Creo que Arena trata de aplicar de manera mecánica una situación en Venezuela respecto a El Salvador. Sumamente desafortunado, porque cada uno de esos países tiene su propia realidad, y en la Asamblea nosotros aplicamos una normativa que es nuestra, la aprobamos nosotros y la aplicamos nosotros. Ahora, que se les limita transgredir el reglamento, pues es mi obligación. De lo contrario, tú te imaginas unas plenarias, Nacho, donde todo el mundo tome la palabra cuando quiera, abuse, insulte, se dedique a hablar de temas que no son de la agenda. Esa es la responsabilidad, entre otras, del presidente de la Asamblea. Okay. Preside la plenaria y tiene que mantener un orden mínimo. Ya me queda poco tiempo, voy a tratar de responder la pregunta que te quería hacer y a ver si alcanzamos para la otra. Futuro de Sigfrido Ochoa, partiendo de la base que el 1 de junio del próximo año tiene... Sigfrido Reyes, disculpe. Sí, de Sigfrido Ochoa no sé cuál es su futuro. Sigfrido Reyes, que tiene que dejar el cargo el próximo 1 de junio y que no puede reelegirse de acuerdo a los estatutos del partido. Bueno, cuando nosotros nos sometemos a una elección popular, sabemos que los periodos tienen un fin. Ahora hay gente que tiene ahí 27 años o 24. Eso depende de cada partido. En el caso del FMLN nosotros tenemos una regla que se ha aplicado de una manera sistemática y mi periodo termina el 30 de abril del próximo año. Yo creo que como militante del Frente, como persona con una vocación de servicio público, pues tendré distintas opciones a seguir dentro de la vida política, dentro de la vida institucional del país, dentro del mismo partido. Pues entiendo de que ese es un caso que está regulado en nuestro estatuto y no estoy yo bajo ninguna circunstancia pretendiendo cambiarlo. ¿Pero te gustaría que se cambiara? Fíjate que la verdad yo creo que esas son decisiones que el partido debe tomar. Yo personalmente no estoy abogando por eso. Será nuestro partido, nuestra comisión política, quienes dirán, bueno, Sigfrido Reyes termina su periodo. ¿Le gustaría un cargo en el gobierno, Sigfrido Reyes? Eso dependerá del presidente Sánchez Serén, yo no lo he pedido. Pero si mi experiencia y mis conocimientos son útiles para ayudar al gobierno, pues ahí estarán disponibles. Dentro del país, no en una embajada. Eso no lo sé, eso no lo sé. No estoy en condiciones de anticipar qué sucederá el 1 de mayo del año 2015. En todo caso, soy un militante y un dirigente del FMLN que de una probada vocación de servicio a mi pueblo y a mi partido. Y si eso es útil, ahí estaremos en lo que podamos ayudar. Gracias, Sigfrido, por estar esta noche. Gracias a ti, Nacho, y nuevamente esa felicitación a los hermanos argentinos que nos han hecho sentirnos hoy muy orgullosos, nos han reivindicado y les deseamos la mejor de las suertes para el próximo domingo y vamos a estar pujando para que esa copa se quede en nuestra América. Bueno, y para que usted sepa lo que puede pasar el próximo domingo, le recomiendo que vea mañana Debate, este programa, porque vamos a hablar de fútbol. De fútbol, y vamos a tener a los mejores analistas de fútbol del país debatiendo, quizás peleando, para tratar de, digamos, cierto, de apoyar a uno u otro equipo que van este sábado por el 3er o 4.er lugar y el domingo por el 1er o 2.er lugar. Gracias nuevamente, los espero mañana, siempre a las 8 de la noche.